y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en nuestra primera parte de este panel de los días viernes. Con nosotros Lucía Damer. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Fernando, ¿todo bien? Y también está con nosotros Francisco Undurraga. Pancho, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes, Lucía? Mucho gusto. Oye, Lucía, te quiero quitar un par de minutos porque necesito que me expliques lo que está pasando en Perú. Que lo expliques a la gente, porque creo que es una cosa bien interesante, porque viene de una situación calamitosa. Yo pocas veces lo he visto en mi vida, que tú tengas 5 presidentes, los últimos 5 presidentes, ya sea que estén fugados, que estén presos o que estén procesados, y que venga un nuevo presidente que llegó Vizcarra justamente a raíz de una situación. De hecho, hay unos suicidados entonces, ¿qué cosa más, yo te diría impactante? Claro, una cosa impactante para poder entender cómo se rearma una situación política ahí. Mira, Fernando, te agradezco la pregunta. En realidad, esta es la demostración de lo que puede ocurrir cuando uno deteriora los partidos políticos y los utiliza como botines individuales o de lote. Efectivamente, en Perú hay varias aristas, ¿ah? La primera es esa, que los partidos políticos se deterioraron enormemente, que en el fondo acá tú tienes como dueños de partido que negó con gente individual sus cupos para el Congreso. Después, la segunda arista es que tú tienes intenciones o intereses económicos que no están pensando en el bien del país. Hoy día, por ejemplo, ya este nuevo gobierno mandó una propuesta de ley para que se pueda hacer minería en los ríos de la Amazonía, lo cual, digamos, es francamente un horror. Pero están pensando en sus intereses individuales y una población que se había mantenido bastante pasiva. El Perú durante los 80 sufrió del terrorismo y eso fue un golpe muy duro para una o dos generaciones que quedaron con mucho miedo de estar en la calle y por supuesto con mucho miedo de ser llamados, digamos, subversivos. Entonces, recién ahora empiezan a surgir nuevas miradas, pero efectivamente el fenómeno de la corrupción es probablemente uno de esos fenómenos que hay que mirar con mucho detalle para entender lo que pasa en Perú. No solamente hay 5 presidentes, hay 2.000 alcaldes que han sido vacados en los últimos años por corrupción, 56 gobernadores regionales. El presidente actual Merino salió con 5.000 votos. Básicamente salió para un proceso, digamos, de interregno entre un presidente y entre un presidente y el otro, y termina siendo presidente de la República y nombra de primer ministro a un señor que sacó 0,4% de la intención de votos cuando fue candidato a presidente. Entonces se ha consolidado un gobierno que claramente es repudiado por las mayorías, y eso es preocupante porque, como vimos acá en octubre también, los jóvenes que nacieron en otra época, que no tienen el tema del terrorismo atrás, ni esos miedos, han salido a la calle y bueno, estamos viendo nuevamente situaciones de violencia, pero va a ser muy difícil reconstruir partidos políticos, acciones políticas, cuando tú tienes una cultura de la ilegalidad enmarcada en el digamos, en el mundo de la élite política y económica en el país. Chupaya. Muy difícil, por eso es que hay que tener cuidado con los partidos son importantes para la democracia, tal vez no los partidos que uno tiene ahora y no con las dirigencias que uno tiene, pero cuando uno entra a decir que los partidos son insignificantes y que acá como que cada uno puede ser libre para representar, no hay que olvidarse que la gente representa intereses, y esos intereses, el que tiene más plata, digamos, gana, y esos intereses permiten, por ejemplo, que en Perú la legislación para el financiamiento de la política es súper débil, que se han hecho reformas estructurales, por ejemplo, en la educación, pero entonces lo que hicieron los dueños de las universidades
trafa en las universidades malas fue lanzarse de congresistas para cambiar las leyes desde adentro. Entonces, efectivamente es un deterioro de la política que yo no creo que sea solo en Perú, pero en Perú es su expresión, digamos, más evidente. Bueno, ahí tú diste de alguna manera un corolario, si tú quieres, de alguna manera de moraleja. Y la moraleja tuya fue hay que tener partidos políticos que sean no solamente responsables de satisfacer el mandato que les da la ciudadanía, pero que además tengan un nivel de honestidad y un nivel de transparencia que me imagino debe ser difícil de encontrar. Debe ser, no digo porque los partidos políticos sean intrínsecamente perversos, sino que porque la lógica de la disputa política y de generar facciones y bandos e ideas que disputan a otras ideas de pronto, y sobre todo en búsqueda de poder, de pronto puede derivar en muchas de estas cosas que terminan como está sucediendo hoy día en Perú. Así es. O como está sucediendo en Chile con esta suerte, Pancho, de mirada a todo lo que sea parte de un partido político como si fuera intrínsecamente nefasto, digamos. Y por eso que conversábamos recién, esta valoración que se hace del independiente per se, como si fuese cualitativamente mejor de un militante de partido político por el hecho de no militar. Bueno, yo, a ver, primero mi solidaridad con la democracia peruana. Creo que nosotros como no solamente como vecinos, como socios naturales con Perú, tenemos que estar siempre muy atentos a esto. A mí hay dos cosas que me llaman profundamente la atención. O sea, primero es que efectivamente la Constitución peruana señala que no se puede procesar a ningún presidente activo. Y luego tienen que votarlo para poder procesarlo, digamos, sacarlo del poder, digamos. Y segundo, me llama poderosamente la atención la poca resistencia que tuvo Vizcaya en relación al tema, que es una señal, por lo menos a los que no vivimos el día a día en Perú y no conocemos tan profundamente la realidad peruana, digamos, es contradictoria. Sí. Porque, no solamente se entregó, digamos, no puso ninguna objeción. Está bien, no lo vamos a comparar con Trump, digamos. Estaba a punto de decir lo mismo. Es que parece que estamos coordinados. Y lo otro es que lo otro que yo quería comentar a propósito de tu comentario, Fernando, no en relación a la valorización de los partidos políticos y de las militantes, sino de la política. Evidentemente los partidos políticos y los políticos tenemos por objeto alcanzar el poder. Sin duda. Y el poder per se no es malo. Es como se ejerce el poder, si es bueno o es malo. Entonces, porque no tenemos que ser críticos a que el esfuerzo sea alcanzar el poder, obviamente por las vías pacíficas y democráticas, porque la única forma de transformar la sociedad es de acuerdo a la ideología y promesas que uno tenga, digamos. Militar o ser independiente, bueno, es una opción de vida, pues. Militar es mucho más complicado que ser independiente, resta libertad, y yo creo que eso también es un acto de generosidad, sobre todo en este momento donde hay que revalorizar la democracia y la participación activa en la misma, no solamente en Perú, sino que también en Chile. Vamos a vivir un proceso que yo espero que sea pacífico y haberme equivocado en todas mis predicciones, para construir una nueva constitución. Entonces, eso requiere el mundo independiente, por cierto, pero no se puede restar el mundo partidario. Sí, yo lo único que creo, un poco mirando lo que ha pasado en otros países de América Latina, bueno, y del mundo, es que en este marco de no ir hacia una implosión de la política, ¿cierto?, con cada vez menos legitimidad ciudadana, etcétera, efectivamente hay que hacer un mea culpa y revisar esto de llegar al gobierno y cooptar miles de cargos, que son cargos técnicos, con operadores
digamos, de terminar contratando siempre al primo o al tío o al amigo o a la segunda derivada porque efectivamente hoy día esas cosas que se han hecho por muchos años seguramente, ¿cierto? Desde el inicio de nuestras repúblicas, hoy día se conocen. Hoy día la ciudadanía tarde o temprano se entera qué parlamentario paga o no paga su contribución, qué pariente del presidente está o no está puesto en cargos que efectivamente son cargos probablemente para los cuales no está suficientemente calificado, y me refiero no solamente a Chile, me refiero en general. Entonces la ciudadanía, como es un observador mucho más participante de esto, tiene una visión mucho más crítica. Y lo interesante en el caso peruano es que la gente joven principalmente, hace una semana yo no lo hubiera esperado, se cansó de todo este circo, porque además es un circo bien pobre, digamos, bien triste lo que está pasando en términos de, han puesto ministros que no tienen ni un conocimiento ni un tema, etcétera. La gente joven ha salido a la calle, ahí se está organizando por TikTok, se está organizando por Twitter, se está organizando como puede. Yo no veo una semblanza muy parecida a lo que fue el 18 de octubre acá. Gente joven que nunca había participado en nada, gamers, otakus, K-popers, o sea, todas las tribus juveniles se hartaron de vivir en un país que es francamente medio macotiano desde el punto de vista de las élites. Y acá hay un problema en la política, sin duda, pero yo creo que también hay que reiterar que hay un problema en la economía. Perú es un país que ha crecido como ninguno en América Latina, y la distribución de esas ganancias quedaron en muy poquitas manos, en muy poquitos territorios. Entonces también con el COVID, que ha afectado al país enormemente, yo creo que se ha generado una rabia muy grande por la indolencia de esta clase política, ¿no? Es realmente es como para analizar, para justamente entender qué cosas no hay que hacer y cómo hay que aumentar los niveles de control en el accionar político. Sí, la variable, si yo tuviera que decir, a ver, ¿cómo podemos de alguna manera mirar el vaso medio lleno en el ámbito político últimamente, cuando tienen un desprestigio de las instituciones políticas? Yo fíjate que creo que la frase del jefe del Estado Mayor de Estados Unidos ayer es algo que te reivindica no solamente la institucionalidad, sino que, entre otras cosas, para qué sirven las constituciones y el respeto que se les tiene. El general Mark Milley, que es el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos, ayer se manda unas cuñas de esas que todo el mundo entiende de lo que está hablando, y sobre todo de que la institucionalidad no puede ser usada para fines propios, digamos. Y dice: nosotros no prestamos juramento a un rey o una reina, un tirano o un dictador. No hacemos un juramento a un individuo, hacemos un juramento a la Constitución. Cierre comillas. Por si acaso a algún presidente parapetado en la Casa Blanca se le ocurre utilizar al ejército para defenderlo, va a tener serios problemas de conseguir que lo ayuden, si es que eso no está contenido dentro de situaciones muy precisas de la Constitución de la República de ese país. Y esa frase causó, pero ¿qué quieres que te diga? Todavía se están sintiendo las réplicas. Por eso que yo creo que el generar, entre otras cosas, que de alguna manera uno puede derivar de lo que dice Riley, el generar un instrumento que es la Constitución, que sea aquello a lo cual el pacto social de todos nos regimos y nos subordinamos y respetamos, es tan absolutamente importante y tan absolutamente necesario. Es verdad, es absolutamente necesario, y además hay que generar el marco de respeto, no solamente de acuerdo, sino pasar del acuerdo al respeto, y claramente en Estados Unidos eso no se está viviendo. Y tenemos un presidente que está parapetado en la Casa Blanca, como muy bien dices tú. Yo espero que finalmente los mecanismos democráticos y la racionalidad primen, porque si no esto no puede llevar no solamente un problema a un conflicto interno en Estados Unidos, sino un conflicto internacional.
Sí. Hay que recordar que lamentablemente los malos gobernantes, cuando tienen problemas internos, generan problemas externos, digamos, para tratar de unir la fuerza en torno suyo en cada uno de sus países. Si no, pregúntenle a los argentinos con la guerra de Inglaterra, a las Malvinas. Sí, efectivamente. Y eso es una tentación bien perversa, la verdad. Pasa mucho. Oye, volviendo a nuestro Chilito, bueno, tenemos una serie de cosas que se vienen simultáneamente. Está la vista del caso de Mañalich, que ayer tuvo su primera presentación ante la justicia y que ahora sigue. Está el 10% que parte mañana, entiendo, no sé, hoy día parte la vista en el Senado, bastante fuerte. Está todavía pendiente la acusación constitucional contra Víctor Pérez, que entiendo que se ve el lunes. O sea, tú tienes entre hoy y el próximo lunes 3 cosas que son pero muy remecedoras, digamos. No solamente a eso, pues, Fernando, además vemos a partir del lunes de la tarde en la Cámara el presupuesto de la República. El presupuesto, además. Que eso se ve entre lunes de la tarde y jueves, para que después pase al Senado, y luego si hay diferencias se genere una mixta, y el 29 tiene que estar aprobado por ambas cámaras. Así que ahí llega, afortunadamente. Con relación al tema del 10%, a mí lo que más me llama la atención es cómo cuando salimos de la primera salida del 10%, el gobierno afirmó que ya no iba a haber una segunda, y una de las cosas que más me llama la atención es cómo, digamos, los mismos representantes de Chile Vamos empiezan a virar, digamos, hacia una cosa más positiva del segundo retiro, lo cual también nos pone en el escenario que hay que tomar en cuenta, y es que ya entramos derechamente al proceso electoral, al super año electoral, donde nadie quiere quedar mal en la calculadora, y por lo cual probablemente algunos sí, sí, es verdad, no todos, sí. Pero probablemente eso va a entrampar mucho más los debates en todos los temas que tú has planteado, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí se está viviendo en el segundo retiro, digamos, un populismo campante, no solamente en la oposición, sino, como tú muy bien dices, en amplios sectores de Chile Vamos. Pamela Giles ya anunció un tercer retiro, que ya lo tiene escrito, que seguramente va a ser en marzo, para que coincida, digamos, con las elecciones de alcalde y gobernadores, dado que el abuelo va también a la elección. Y posteriormente seguramente vamos a tener uno para la presidencial, y con eso terminamos de liquidar los fondos de pensiones, y no solamente los fondos de pensiones, sino la previsión de todos los chilenos. Así que la situación ya no la encuentro nada buena, y tenemos una carta de don Matías Walker en el Mercurio hoy día, digamos, donde se da una vuelta de campana y pide un mínimo de justicia tributaria para que y se extraña de que no se haya aprobado este segundo retiro con un pago de impuestos, digamos, a los más ricos, en circunstancia que en el primer retiro lo aprobó él mismo sin impuestos a los más ricos, y cuando Ricardo Lagos Weber quiso poner esa indicación fue amenazado a muerte y publicar su casa en las redes sociales. Ahora, ¿quién puede desearle, no sé, amenazar a alguien porque le va a poner un impuesto a los más ricos? Porque el discurso era que era obstruccionista. Pues aquí esto tenía que salir rápido, a matacaballo, y a lo mismo como. Sí, son esas particularidades del debate actual que son verdaderamente insólitas. No es como cuando uno dice, no hay que olvidarse que en el caso peruano la izquierda votó por la salida de Vizcarra, y ahora están yendo para atrás, reconociendo que se equivocaron. Por supuesto que sus votos no iban a generar, digamos, menos importancia, pero también acá la discusión sobre el ahorro individual versus la responsabilidad del Estado me parece que es una de esas que hay que dar, ¿no? Efectivamente, la gente está ahorcada en muchos casos porque está necesitada de dinero, pero el principal debate debería estar centrado en términos de cómo se va a hacer mayor redistribución a partir del presupuesto y políticas públicas,
y sin embargo desde el mundo de la izquierda también se cae en esto del ahorro individual, que sería una contradicción en sí misma, pero estamos en tiempos extraordinarios, y en estos tiempos extraordinarios es difícil mantener, digamos, una mirada más ecuánime de muchas cosas. A mí lo del retiro del 10%, el segundo retiro sin pago de los más ricos de impuestos, me parece extraordinariamente peligroso, ¿no? Porque se ha perdido, como tú bien dices, alguna perspectiva de equidad en términos de pago de tributos, pero estamos ya en un marco electoral donde ya nada me sorprendería realmente. Pero eso es grave, Lucía, porque tú comprenderás que todos los países y todas las democracias tienen ciclos electorales, y no por eso, digamos, uno tiene que tirar por la ventana todo lo que se ha construido. Aquí el gran problema, evidentemente, es el tema de las pensiones. No, nadie lo desconoce, y tenemos que hacer una discusión seria y profunda en relación a esa materia. Por lo demás, además, fue una de las cosas que con mucha fuerza levantó la gente que salió a la calle en forma pacífica después del 18 de octubre. Y entonces, pero me parece que esto que estamos viviendo hoy día, además, no solamente con populismo, sino también con ignorancia, porque el contraargumentar de que está bien que no tenga tributo, porque estas platas tributaron, se nota, digamos, que ni siquiera muchos de los parlamentarios han leído, no hecho una liquidación de sueldo. O sea, no la han tenido ellos, porque no tengo idea cómo habrán vivido. Sí, a mí lo que más me sorprende en realidad, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero lo que me sorprende más es cómo el tema de las pensiones, por ejemplo, hubo propuestas de reforma de las pensiones que se votaron, que no lograron salir adelante, que eran propuestas que hubieran resuelto parte del problema, y ahora, digamos, uno extraña entre comillas, el centrismo de Rodrigo Valdés y su propuesta de reforma de pensiones, que en ese momento fue acusado como de casi de terrorista por poner en duda algunos temas, y bueno, y ahora estamos en esta circunstancia que efectivamente nos va a llevar a una discusión mucho más estructural. No te vayas ni siquiera a Rodrigo Valdés, ándate a enero de este mismo año. En enero de este mismo año, Chile Vamos llegó a un acuerdo con la democracia cristiana y con otros sectores de la oposición, donde iba a haber un ente recaudador aparte. Sobre el 10% se iba a generar un 6% adicional, 3 a una cuenta individual no administrada por la AFP, que estábamos de la discusión si eran nacionales o distintas, digamos, y 3 que iban a ir a Solidaridad. Y eso mismo, que fue votado antes del 30 de enero de este año, no ha sido respetado tampoco por la oposición, y en el Senado tampoco ha sido discutido. Entonces, el valor de las leyes, el valor del trabajo que estamos haciendo, el valor del trabajo que van a hacer los constituyentes, la futura constitución, ¿va a ser modificado al día siguiente por una encuesta? ¿O por una sensación térmica? Ya, pero ese punto que tú estás tocando, Francisco, a mi modo de ver, no tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo sobre este 10% y este segundo 10%. Yo creo que el problema mayor es cuando a ti se te coloca en una situación donde tú ya viviste la historia, y de pronto llegas a tu casa en la tarde, te miras al espejo y te das cuenta de que vas a repetirla. De que no hay ni una posibilidad, o no tienes herramientas o voluntad política, lo que sea, pero te miras al espejo y dices, oye, compadre, ¿cómo va a pasarme esto por 2 veces de nuevo? Pero perdón, igual. Además, o sea, acaba de anunciar el diputado Celis del PPD una nueva reforma constitucional para el no pago de patentes el próximo año comerciales. Entonces, ¿en qué estamos? Vamos a dejar, digamos, que opere la constituyente nueva, o vamos a modificar esta constitución, porque cuando yo propongo, y así lo he hecho junto a varios colegas, que disminuyamos el número de parlamentarios de 150 y volvamos al previo acuerdo de Renovación Nacional y la democracia cristiana, nosotros nos dicen, no, pues esa es materia de la constituyente.
y resulta que esto no es materia de la constituyente, si estamos reformando esta constitución. Sí, yo creo que van a haber varios temas de ese tipo. Por ejemplo, si que alguien quisiera hacer alguna reforma de aquí hasta el proceso de constituyente, va a haber una discusión sobre si es que eso no es mejor hacerlo directamente en la futura constitución o se hace en una reforma constitucional ahora con los quórum que corresponden y que dure lo que dura la discusión de aquello en el proceso constitucional. Yo tengo la impresión de que la constitución que nos rige va a seguir funcionando porque tiene que seguir funcionando hasta el día en que sea reemplazada por una nueva. Pero evidente, pues. Así es. Sí, pero igual es por lo menos confuso dedicar hoy día, con todos los problemas que tiene la ciudadanía, etcétera, por el COVID, el post-COVID, la economía, hay temas que deberían de ser llevados a la discusión constitucional, que probablemente va a generar cambios de largo plazo y donde deberían de estar los candidatos constituyentes. Yo encuentro increíble la cantidad de candidatos que hay y la verdad las pocas propuestas, pero en ese marco nos vendría mucho mejor, digamos, concentrar en esa discusión, porque efectivamente andar ahora cambiando la Constitución para que dure el proceso de esa discusión 6-7 meses, nadie sabe si sale adelante, puede también ser un distractor de los tiempos legislativos para otras cosas que son vitales. Y en eso de vitales me refiero, por ejemplo, en el debate presupuestario a la necesidad de que el Estado o el gobierno pase mucho más plata de la que se ha pasado hasta ahora a la gente que está en los sectores medios bajos, que efectivamente está siendo nuevamente ahorcada por la situación económica, que pareciera que además no va a mejorar sustantivamente en el mediano plazo. Pero yo tengo una preocupación en relación a eso, que se confunda el accionar político y las políticas públicas con la construcción de una constitución. El marco constitucional tiene que permitir una libertad de desarrollo de políticas públicas dada y consensuada, digamos, por la mayoría que se den en los momentos, digamos. Más allá de que nosotros reglemos toda nuestra vida a través de la Constitución. Sí, yo creo que eso va a ocurrir. De hecho, tú vas a tener probablemente muchas instancias constitucionales antes de que salga la nueva constitución. Yo me imagino, por eso yo te decía, la institucionalidad constitucional va a seguir siendo regida por la actual constitución hasta que se cambie. De hecho, en una de esas se está discutiendo ahora, después de que sabemos de que el 80% de la población quiere un cambio constitucional. El presidente ha dicho o ha sugerido que eventualmente se puede aplicar llevar al Tribunal Constitucional este segundo 10%. ¿Y eso qué significa? Significa que estás usando la Constitución que vas a reemplazar. ¿Por qué? Porque está dentro todavía de su vigencia, porque no hay otra todavía. Bueno, se hace urgente que el presidente de la República finalmente vaya al Tribunal Constitucional, aunque haya sido votada este segundo 10% de la forma que fue votado. O sea, porque si no vamos a tener todo tipo de reformas constitucionales transitorias, digamos, para modificar cosas que no le competen a la Constitución y saltándose la misma. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Cuídense mucho, Pancho y Lucía. Nos vemos. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.